no es un hecho que niños de la frontera sean albergados aquí en Colorado y sin embargo ya hay voces a favor y también en contra. Vamos ahora con mi compañera Maralí Marí, que nos cuenta más al respecto. Maralí, cuéntanos la exclusiva con la representante del partido del TEN Colorado y la representante del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Denver. Gracias, Juan Carlos. Ambas tienen una opinión al respecto con brindar ayuda a estos niños, ya que unos ven esto como una crisis humanitaria, pero otros lo consideran un gasto innecesario para el país. Ante la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur del país, la ciudad y el condado de Denver han solicitado $12 millones para ofrecer albergue a niños indocumentados. La ciudad de Denver es una ciudad muy compasiva y muy generosa, y como tenemos un centro residencial que está específicamente diseñada para acoger niños, pensamos que sería una buena asociación con el gobierno federal. Sin embargo, hay quienes se oponen a esta ayuda. Tal es el caso de la organización Tea Party Patriots de Colorado, debido a los gastos de impuestos que dicen generarán los casi 100,000 indocumentados que arribarán al país a final de este año. Mi problema con esta situación es que al final del día son impuestos que se están utilizando para apoyar una actividad ilegal. Los niños no son culpables de esto. Nuestro gobierno federal ha fallado al momento de proteger nuestras fronteras, lo cual ha creado un ambiente que yo creo que ellos se sienten libres para venir al país en busca de protección y una amnistía. En el caso de que Denver califique, dicho dinero federal aliviaría la carga financiera para los contribuyentes de Denver, asegurándose que no se utilizarían recursos de la ciudad para administrar este programa federal, explicó la vocera del Departamento de Servicios Humanos del condado. El 1 de octubre esperamos tener alguna noticia del gobierno federal si nos han otorgado esta subvención. Pero hasta que no tengamos una decisión del gobierno federal, aproximadamente el 1 de octubre, no vamos a poder tomar ninguna decisión nosotros aquí en Denver. De ser aprobada dicha subvención, la ciudad de Denver acogería aproximadamente 1,800 niños de la frontera durante 3 años. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, vamos de regreso con Juan Carlos a los estudios. Gracias, Maralí, por esta exclusiva.